¿Qué tal, mi gente? Hoy quiero mostraros un plugin de Keep Audio que es una pasada, que sirve tanto para mezcla como para buses como para el Master Bus. Se trata de Enfuse y lo primero que voy a hacer es ponérselo a mis baterías. Aquí lo tienen, pero también se lo voy a poner al Bus Master para que vean lo que puede hacer. Bueno, primero que nada decirles que se trata de un plugin que en realidad son dos plugins en uno. Si cambiamos al modo N, la emulación es de un famoso procesador de Rupert Neve, que es un coloreador de bus, pero que tiene varias opciones, como ahora veremos. Y si lo ponemos en el modo F, se trata lo que pensamos todos, de que trata de emular un famoso procesador de SSL, concretamente yo creo que es el SSL Fusion. Pero bueno, tiene dos sabores distintos, dos EQs distintas, dos expansores estéreo distintos, dos distorsiones distintas. Es como si tuvieras dos plugins y según las distintas situaciones, pues vas a usar uno u otro. Para empezar, les muestro un poquito mi canción. En lo que quieras, que ya en pocos confío. Puedo perder todo, pero tengo a los míos. Siempre luchando, tiro solo desde crío. Tantos sueños vacíos, salen mil desafíos. Vale, esto es un tema de rap de un rapero que se llama Dave. Y bueno, estoy mezclándolo, todavía está sin ajustar, pero ya me he dado cuenta de que algo le faltan a mis drums. Bueno, primero decirles que lo primero que he usado en las baterías es un compresor SSL que está configurado. Y después, al final, un clipper para recortar ligeramente, muy ligeramente la señal. Y lo que hay en el medio será el Enfuse. En este caso me gusta el sonido de la versión SSL Fusion para procesar las baterías. Así que cambio todos los módulos a la versión SSL y ya tengo otro plugin distinto. Vale, vamos a empezar a escuchar. Lo primero que voy a hacer es subirle un poquito el input, compensar con el output para intentar recortar un poquito, pero no demasiado. Ok, voy a darle un poquito al drive para que me dé ese glue que me dan este tipo de procesadores estilo SSL. Es perfecto porque aunque lo ponga al máximo no se rompen las baterías, solo se vuelven más pesadas, más densas, más presentes. Y en un tema de hip hop no me hace daño que esté un poquito exagerado el drive, le queda de maravilla. Veo que se beneficiaría de algo de cuerpo. Está la caja muy presente, pero me faltaría un poquito de fuerza en el bajo. Entonces vamos a usar aquí el ecualizador, que está encendido. Vamos a ver en qué zona le queda mejor. Voy a ir recorriendo desde los 30 Hz hasta los 90 a ver dónde me gusta. Estoy exagerando para que lo notéis. Pues me gustan los 90 por dos motivos. Porque engorda el bombo, pero también engorda un poquito el grave de la caja. ¡Pum! Y no me deja el tema, digamos, tan estridente. Vamos de nuevo. Voy a bypassear el compresor, no lo necesito en esta ocasión. Y vamos a jugar un poquito con la imagen estéreo y si me gusta lo dejo y si no, pues lo quitamos. No lo necesito. No lo necesito. Vamos a seguir escuchando un poquito. Perfecto. Me gusta cómo suena. Ahora les muestro cómo suena con y sin Keep Audio Enfuse.
No obstante, vamos a bajar un poquito, ahora mismo está a menos 1,8, vamos a bajar un poquito para comparar en igualdad de condiciones. El glue y el grosor es otro mundo, ¿vale? De nuevo. Con. Ok, ahora vamos a poner Enfuse en el canal de mix. Lo vamos a poner desde cero y vamos a trabajar sobre la mezcla completa. En este caso me voy a quedar con la versión NIF. Quedan retratados, hay gentuza en todos los lados. Traen su orden, pero yo le puse el caos. Para lograrlo, ponle la vida, mira, saca lo que nadie pudo ver. Quedan retratados, hay gentuza en todos los lados. Traen su orden, pero yo le puse el caos. Para lograrlo, ponle la vida, mira, saca lo que nadie pudo ver. Quedan retratados, hay gentuza en todos los lados. Traen su orden, pero yo le puse el caos. Para lograrlo, ponle la vida, mira, saca lo que nadie pudo ver. Quedan retratados, hay gentuza en todos los lados. Traen su orden, pero yo le puse el caos. Para lograrlo, ponle la vida, mira, saca lo que nadie pudo ver. Quedan retratados. Bueno, por ahora, tanto los armónicos, esto sería el Silk Dark o Blue. Quien conoce el procesador al que se parece sabe de lo que hablo. Esta saturación grave suena muy poderosa. Vamos a ver qué tal el ecualizador agudo. Traen su orden, pero yo le puse el caos. Para lograrlo, ponle la vida, mira, saca lo que nadie pudo ver. Quedan retratados, hay gentuza en todos los lados. Traen su orden, pero yo le puse el caos. Para lograrlo, ponle la vida, mira, saca lo que nadie pudo ver. Esto es un compresor tipo óptico. Vamos a hacer que pase ligeramente a través de él para darle un poquito de sonido creamy, pero sin realmente aplastar la señal. Quedan retratados, hay gentuza en todos los lados. Traen su orden, pero yo le puse el caos. Para lograrlo, ponle la vida, mira, saca lo que nadie pudo ver. Quedan retratados. Le voy a subir el sidechain para que no afecten tanto los graves y que afecte aún menos y que no nos cause bombeo. Hay gentuza en todos los lados. Traen su orden, pero yo le puse el caos. Para lograrlo, ponle la vida, mira, saca lo que nadie pudo ver. Y ojo con esta herramienta, porque la herramienta estéreo de la versión N de Enfuse es una delicia. Consigues una apertura estéreo increíble sin perder mono, sin que suene a flanger, sin que suene raro. Fijaos, lo que sí voy a hacer es decirle que no toque la apertura estéreo por debajo de 600 Hz aproximadamente. Y a partir de ahí, es más, no, le voy a bajar a 280 porque hay una zona donde el estéreo es muy llamativo. Quedan retratados, hay gentuza en todos los lados. Traen su orden, pero yo le puse el caos. Para lograrlo, ponle la vida, mira, saca lo que nadie pudo ver. Quedan retratados, hay gentuza en todos los lados. Traen su orden, pero yo le puse el caos. Para lograrlo, ponle la vida, mira, saca lo que nadie pudo ver. Quedan retratados, hay gentuza en todos los lados. Traen su orden, pero yo le puse el caos. Para lograr. Ahora voy a equilibrar la salida del plugin. Para lograrlo, ponle la vida, mira, saca lo que nadie pudo ver. Quedan retratados, hay gentuza en todos los lados. Traen su orden, pero yo le puse el caos. Para lograrlo, ponle la vida, mira, saca lo que nadie pudo ver. Quedan retratados, hay gentuza en todos los lados. Ahí más o menos tendría el mismo volumen con que sin efecto. Vamos a oír sin. Ponle la vida, mira, saca lo que nadie pudo ver. Quedan retratados, hay gentuza en todos los lados. Traen su orden, pero yo le puse el caos. Para lograrlo, ponle la vida, mira, saca lo que nadie pudo ver. Quedan retratados, hay gentuza.
gentuza en todos los lados, traen su orden pero yo le puse el caos. Para lograrlo ponle la vida, mira, saca lo que nadie pudo ver. Quedan retratados, hay gentuza en todos los lados, traen su orden pero yo le puse el caos. Es una pasada y tengan en cuenta que lo estoy utilizando entre comillas sutilmente, es más exagerado de lo que haría si estuviese mezclando, para que lo noten bien pues, en los altavoces normales, en sus cascos, pero cuando procesas con él instrumentos en solitario puede ser más agresivo y la verdad que la saturación de Dark y Red y la apertura estéreo hacen maravillas. Sin duda me ha sorprendido, quiero probar otros plugins de Keep Audio, pero Enfuse tiene mi súper aprobado y se ha ganado un puesto en mis mezclas.